Bien, esta mañana en Telematutina 11, tal como habíamos anunciado, contamos con la presencia del licenciado Atoide Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Bienvenido al programa, licenciado. Muchas gracias, doctora Morel. Muy dispuesto a tratar de responder sus preguntas en esta mañana media lluviosa todavía. Así es. Licenciado, ya pasamos las elecciones congresionales del pasado 16 de mayo, hace un mes y pico, todavía vemos que la Junta está trabajando, no se ha concluido el proceso a un mes y pico después. Y la participación de los partidos pequeños, como el Partido Revolucionario Socialdemócrata y otros, no alcanzaron el 2% de la población, de las votaciones de las elecciones pasadas. ¿Qué lectura usted le da a esto de las posibilidades de que los partidos pequeños puedan crecer y desarrollarse y ser opciones de poder en la República Dominicana? Bueno, lo primero es que el propio sistema te golpea. Por ejemplo, desde hace algún tiempo, los recursos económicos se han convertido en un factor determinante en el proceso electoral, lamentablemente. Y tú observas lo que me decía el compañero Rafa Gamundi, que fue a votar, no avanzaba la fila, y él preguntaba, bueno, ¿por qué no avanza la fila? Y entonces los señores que estaban en la fila dijeron, don Rafa, por favor, pase usted adelante y vote. Dice, no, yo quiero hacer la fila. Dice, no, es que nosotros no vamos a votar ahora. ¿Por qué no van a votar ahora? No, porque nosotros estamos esperando que nos compren. Es decir, hay hasta una oferta, sí. Aparte de que hay, por supuesto, centro, así como hay centro de banca y demás, ahora ya partidos tradicionales están colocando ese tipo de centros prácticamente de compra del voto. El partido nuestro elevó una instancia a la Junta Central Electoral cuestionando el voto de selección múltiple, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumplía con el objetivo o la filosofía que probablemente quiso el legislador, que era brindar mayor libertad, sino que por el contrario, lo que hacía era auspiciar en la compra de votos al interior del partido. Ese canibalismo terminaba luego de la elección, entonces venía la elección externa y eso creaba sumos problemas. Y nosotros lo señalamos que era un contrasentido. Muchos votantes, por ejemplo, tú tienes cerca de 1000 votos que hay anulados, gente que votó por el amigo Blas Peralta en San Cristóbal, pero votaba por Peggy. Es decir, tampoco te permite el sistema tú hacer una selección del senador tal con el diputado tal. Exacto. Es decir, que tampoco el sistema ayuda. Sí, porque anulaba el voto. Anulaba el voto. El otro factor es que, por supuesto, la proporción que se da al financiamiento, y yo fui de los que negoció con Leonel Fernández Reina y con el doctor Balaguer la ley de financiamiento, que fue una idea de Peña Gómez, la proporción que se le da a los partidos pequeños, de un modo u otro, es muy ínfima comparada con los gastos que ahora genera una campaña política. Una valla cuesta, por ejemplo, solamente la impresión 50.000 pesos. Una valla, una impresión. Una valla me refiero, por supuesto, 20 por 50 pies. Cuesta 50.000 pesos. Bueno, ¿y cuánto cuesta mensualmente? Cuesta más de 70.000 pesos mensualmente. Entonces, esos niveles, por ejemplo, es muy difícil que pueda un partido político pequeño llegar a ello. Tú puedes, por ejemplo, comprarle a un publicista o a un gallero un paquete, pero necesita hacer esa inversión. Ese es un factor, por supuesto. La otra es que tú ves que los medios de comunicación, bajo el control del Estado dominicano, debieron haber sido colocados al servicio también del proceso electoral. Bueno, nosotros no recibimos una sola oferta de la Junta Central Electoral. Tengo entendido que a alguien le asignaron alguna par de horas en Radio Televisión Dominicana. Pero bueno, y los otros medios de comunicación que han estado y que corresponden a bancos quebrados. Porque los recursos se asignan en base a la cantidad de votos obtenidos. Sí, perfecto. Pero los medios de comunicación que tiene el Estado no se asignan en función de eso.
se deben de asignar en paridad, en igualdad, Claro. básicamente. Pero bueno, tú observas cómo se concentraba en uno, en un partido político básicamente. Y luego tú tienes el hecho del tema de que el monto, por ejemplo, que tú pagas a un delegado. Nosotros pagamos 500 pesos, pero el Partido de la Liberación Dominicana y el PRD PPH, PRD PAPH ahora, pagaba 3.000, entre otras cosas. Pero bueno, ¿cuántos también delegados que tú improvisas? Hay otros que no se venden, pero hay otros que se venden y te lo compran. Entonces, ¿qué tú dices? ¿Qué se dice que se puede lograr con esta compra? Sencillamente, el voto, por ejemplo, que se echó a favor de Luis Miguel, el hijo mío, supongamos, donde no había delegados, no aparecían. ¿Por qué? O donde hubo un delegado, se lo reparten entre los grandes, entre otras cosas, con un descaro increíble. Entonces, todo esto conspira. Y en adición a eso, tú tienes un Congreso como el actual, que es un Congreso que legisla muy antojadizamente. ¿Por qué? Porque la ley del voto nacional, del diputado nacional, por ejemplo, en Puerto Rico, favorece al Partido Independentista Puertorriqueño, que es un partido minoritario, y tú ves que saca senador. ¿Por qué? Porque se respeta. Pero en el caso dominicano, la ley fue creada mañosamente para beneficiar a los partidos grandes. Y tú observas, no hay un solo partido pequeño, en donde en definitiva, por ejemplo, nosotros acumulamos cerca de 30.000, supongamos, votantes, que es más que suficiente para tú tener un diputado, pero no te lo asignan. ¿Por qué? Okay. Tú observas entonces que un partido mayoritario te mete un legislador con menos de eso. Entonces, con mañosamente... Menos que eso, con muchísimo menos. Entonces, mañosamente, la ley fue retorcida en su espíritu y en definitiva lo que hace es recrear, beneficiar, subsidiar a los partidos mayoritarios. Todo esto conspira con esa situación. Sin embargo, el peso de cierto liderato actúa, como no, pero el tema económico es vital. Ahora, ¿eso puede cambiar? Mucha gente dice, no cambia. Bueno, pero aquí cambió. Aquí era el PRD histórico y el Partido Reformista. Se introdujo el PLD y ahora es liquidado prácticamente el Partido Reformista Social Cristiano. Ahora es entre PRD, PAPH y el PLD. Y se reparten un poco la situación. ¿Puede eso mantenerse? Se ha mantenido. Ahora, en mi criterio, puede perfectamente cambiar. ¿Y cómo se puede desmontar estas prácticas, por ejemplo, tan fuertes y con cosas tan modernas como que los mismos electores están vendiendo su voto y donde la cantidad de recursos es determinante para la promoción y para el manejo de los partidos? Muy buena pregunta. Yo veía al jefe de la policía de Colombia con 75.000 hombres uniformados en la vigilancia y con 370.000 total movilizado entre Fuerzas Armadas. Y él decía, la abstención en Colombia, ante una pregunta parecida a la que tú me haces, la abstención en Colombia es muy grande, pero el problema básico del voto es el clientelismo, decía él, y el hecho de la compra de votos, porque el sistema es manual, igual que en la República Dominicana. Y le preguntaba, bueno, pero ¿cómo que manual? Dice, sí, es manual, no existen las máquinas. Y ahora yo agrego que, por ejemplo, hay en Estados Unidos y que hay en Brasil. Esa te impide la compra del voto. ¿Cómo así? ¿Cómo se ejecuta el voto? Porque tú tienes una máquina especializada y entonces tú no puedes traficar con el voto, sino que tú marcas como si fuera una computadora y votas, y ya eso pasa a una red global en donde en definitiva te va contabilizando y tiene los resultados electorales muy rápido. En Estados Unidos tú vas a votar a una máquina. Claro, aquí está el tema de lo que le pasó a Peña Gómez. De cierto modo, metieron un software, la gente del Partido Reformista, que les excluía una cantidad por mesa electoral al Partido Revolucionario Dominicano histórico, y nosotros lo evidenciamos, y aquí es que vino la negociación con Balaguer,
que Balaguer admitió que hubo un empate. Antes no admitía eso, sino que decía que había victoria del Partido Reformista. Y entonces ahí es que él plantea el 2-2, que Peña Gómez en principio acepta y que luego termina planteando que haya un proceso electoral 2 años después de que el doctor Balaguer cumpliera el objetivo. Entonces, ese software que se aplicó en ese programa determinado y que le robó el proceso electoral a Peña Gómez, crea también cierta suspicacia sobre las máquinas. Pero de un modo u otro, ese sistema tiene que ser ventilado de modo tal y transparentado, de modo tal que no haya problemas y que la sociedad no tenga reserva en cuanto a que su voto puede ser manipulado. Tú tienes la compra de votos, pero con las máquinas no lo tendría. Claro, tú tienes que tener transparencia y que no pueda ser que el centro de cómputo tú no tengas una transparencia, vaya la repetición, de modo tan evidente que liquide la posibilidad de suspicacia. ¿Qué usted opina del trabajo que ha hecho la Cámara Contenciosa y la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral en todo el torneo? Y después. Altas y bajas. La Cámara Administrativa lideró totalmente el proceso. ¿Por qué se crearon 2 cámaras? Eso fue fruto de una situación en donde el Partido Reformista cuestionaba mucho al expresidente de la Cámara, Morel Cerda, al doctor Morel Cerda. Entonces, Eliseo Marte de Barrio y otros delegados del Partido Reformista concibieron la división en 2 cámaras. Yo estuve ahí en ese proceso y traté de amortiguar la forma radical en que se estaba planteando, porque prácticamente se inscribía como si fuera una persecución a Morel Cerda y a la familia Morel Cerda. Y eso se cambió. Sin embargo, yo no creo que haya sido conveniente, porque tú tienes 3 presidentes. Sí, el del Pleno. El del Pleno, que tiene muy pocas funciones, prácticamente casi protocolares. Tienes a la administrativa, que tiene una hegemonía, y tienes, obviamente, la contenciosa. En el proceso pasado, donde se comieron aquella puerquita embarazada y todo, la Junta Electoral de ese momento. ¿Cuál puerquita? La del PRD histórico, y le asignaron un comité ejecutivo, dependiendo de Hipólito Mejía, que todo el mundo recuerda. Y en esa dirección estaba también el hijo Jaque y Hernán Salazar. En esa puerquita que se sacrificó, embarazada y todo, y que no importa, se la comieron. Ahí se produjeron situaciones muy interesantes, porque los amigos Ramos y demás se engulleron prácticamente el control de esa junta. Y como ahí se batía el cobre, y ustedes saben lo que quiero decir cuando se bate el cobre, entonces ellos cayeron de golpe ahí y le dejaron a Luis Arias la parte protocolar de la presidencia de la Cámara mientras hacían y deshacían. La historia es tan gráfica que hoy en día han sido abogados de la tendencia de Hipólito esos señores que actuaron de ese modo, es decir, que la cola se le vio y la punta del cheque por igual, dicho sea de paso. Y ahí están. Se hereda esa situación. Rosario asume ese control. Y Rosario ha actuado, mucha gente cree que es el presidente de la Junta, y él es el presidente de la administrativa. Exacto. Pero mucha gente cree que no, que él es el que corta el pastel y parte el pastel. Y la verdad es que no es tan equivocada la gente. Es verdad que eso está sucediendo. Afortunadamente, la ley ahora modifica esa situación y retorna al proceso de una sola Cámara. Afortunadamente. Pero con un tribunal electoral. Con un tribunal electoral, eso es. Pero bueno, yo creo que el planteamiento de ahora es mejor que el que está. ¿Actuó bien la Cámara Administrativa? Yo creo que tienes puntos oscuros y puntos claros, puntos positivos. En cuanto a la contenciosa, ahí hay gente muy buena en la contenciosa, y yo tengo que admitir mi extrañeza con la decisión que ha tocado en el caso de Oviedo. De Oviedo, en Pedernales. ¿Por qué lo digo? Y lo voy a revelar
aquí. Nosotros presentamos un candidato a ser senador, que lo primero que me dijo es, te pongo una condición para yo ser candidato. Digo, ¿cuál es? Santico, que yo tengo que ser delegado en Oviedo, porque el fraude lo van a hacer en Oviedo. Pero antes del proceso, de que se ejecutara. Digo, ¿cómo así, Santico? Yo sé por qué se lo digo. La ley permite que un partido político recomiende perfectamente a un candidato como delegado. Claro, va en desmedro del candidato el hecho de que no puede hacer mucho activismo. Exacto, está preso ahí. Está preso ahí. Pero Santico pidió eso. Yo mandé la correspondencia, pero no lo aceptaron la Junta Municipal de Oviedo. Yo hablé con el presidente de la Junta de Oviedo y le dije, no, pero perfecto. Dice, solamente si me lo autoriza la Junta Central Electoral. Yo hablo con el presidente de la Junta Central Electoral, con Castaño Guzmán. Y Castaño Guzmán, sí, como no, perfectamente, eso es posible, no hay ningún inconveniente, eso se va a resolver. Me devuelve la llamada 15 minutos o 20 minutos después. Mira, tú ahí. Digo yo, dime, Julio César, hay problemas. No se puede. Porque Santico no lo quieren, que se causa. Digo, oye lo siguiente, ahí van a hacer un fraude. Y oye lo siguiente te voy a decir, ¿eh? Santico tiene todo el derecho, eso es un abuso lo que se está cometiendo, ¿eh? Pero algo más, le dije, refuerza la guardia ahí, la protección, porque hay problemas. Y yo estoy en estos momentos en Palenque, donde un juez penal, en violación a la ley, está metiéndose en el proceso contra el delegado nuestro, a la sindicatura. Me dijo, no, eso no puede ser, y dio instrucciones en cuanto a Palenque. Pero, dicho y hecho, Santico tenía razón, se hizo la vagabundería que se ha hecho. ¿Qué acontece en el caso de allá? Es más grave. ¿Por qué? Porque el diputado del PRD, Papache, es hermano de padre y madre del senador del PLD, del candidato a senador del PLD. Entonces ahí hay un menjurje, obviamente, en donde, por supuesto, lo que sale no es nada bueno. Bueno, vamos a una pausa con su permiso y el de los televidentes y en breve regresamos.